noche he dormido contigo, junto al mar en la isla. Salvaje y dulce eras, entre el placer y el sueño. Cerca de un centenar de participantes siguió por Zoom la tertulia literaria Mistral y Neruda, donde el economista, escritor, exministro de Defensa y embajador José Goñi se refirió a su libro Pablo y Matilde en la patria del racimo y a su creación próxima a ser publicada, Gabriela, Camino a la Eternidad. La conducción del evento estuvo a cargo de Norma Alcamán, que dio la bienvenida en nombre de las entidades organizadoras. Buenas tardes, a nombre de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, el Museo del Libro del Mar y BookLife Asesoría Editoriales le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera tertulia literaria. La Sociedad de Bibliófilos Chilenos fue fundada en 1945 y tiene como objetivo reeditar libros antiguos de valor patrimonial, colaborar en exposiciones y reunir a los coleccionistas, escritores y grandes lectores en torno a diversas actividades que tienen como eje central el libro. Por su parte, el Museo del Libro del Mar fue fundado por un socio de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, el señor Franco Bersovich, quien al mismo tiempo es presidente del Puerto de San Antonio. Él mismo inauguró el año pasado, en octubre de 2020, la primera sala del Museo del Libro del Mar, denominada Hernando Magallanes. De esta manera, procuraremos difundir una cultura marítima, ya que todas las actividades que se realizan en Chile en torno al mar van conformando nuestra identidad y nuestra cultura, que amerita ser difundida, conservada, valorada y enriquecida de generación en generación. Por último, BookLife Asesoría Editoriales es una pequeña editorial centrada en memorias de familia y en historias de empresa. De esta manera, estas tres instituciones que trabajan en torno al libro se sienten muy complacidas esta tarde de contar con un invitado de lujo como es el exministro y embajador José Goñi, quien se referirá a sus libros sobre Pablo Neruda y Gabriela Mistral. En la primera parte de su exposición, Goñi se refirió a Pablo y Matilde en la tierra del racimo, una biografía novelada del Premio Nobel. La novela es entonces un relato que se concentra en un libro, en un amor y en una época. Que se gustan estos tres elementos, el libro son los versos del capitán, el amor entre el poeta y su mujer en ese momento, y la época que es la Guerra Fría y la situación que se vivía en Chile y en el mundo entonces. Con estos elementos armo esta novela en que hago actuar a personajes reales con personajes ficticios. Es lo que llaman algunos la historia novelada o la novela histórica, que entiendo lo mismo que hizo Enrique con O'Higgins, y que da muchas posibilidades desde el punto de vista metodológico de poder contar una historia que en los hechos centrales es absolutamente fidedigna, pero ponerle un relato que es lo que hace la historia más amena. Y respecto a nuestros dos grandes poetas, a Pablo y Mistral, permítame hacer un link también, una relación entre los dos antes de que Enrique intervenga, porque efectivamente la Mistral tuvo un rol muy importante en la vida de don Pablo, digamos, de Pablo. Siendo muy joven Pablo, estudiante todavía al liceo, por allá el año 21, en Temuco, Gabriela llega a Temuco como directora, rectora del Liceo de Niñas de Temuco, y allí se produce una relación directa. El joven Pablo le lleva sus poemas a Gabriela le encantan y lo incentiva mucho a escribir, pero no solo eso, perdón, no era Pablo, era todavía Neftalí, no solo incentiva a Neftalí a escribir poemas, sino que además lo introduce en la literatura francesa, le regala libros y la literatura francesa, ustedes saben, acompañó toda su vida a Pablo, también a Gabriela.
una relación muy directa entre ellos. Y esa relación se dio toda la vida, hasta la muerte de Gabriela. En la novela, esta es Pablo y Matilde en la patria del racimo, relato también un encuentro que ocurrió en Nápoles, porque en ese es el año 52, cuando yo cuento la historia de los versos del capitán en esta novela, Gabriela era cónsul de Chile en Nápoles. Y ellos se encuentran, pero además, cuando se produce el intento de expulsión de Pablo, Gabriela saca una declaración pública como cónsul de Chile defendiendo a Pablo, incluso con algunas mentirillas, diciendo que Pablo la iba a ir a encontrar a ella y que Neruda estaba enferma, que no podía irse de Italia, oponiéndose, siendo ella una diplomática, oponiéndose a la expulsión de Neruda. Y eso demuestra además la valentía que siempre tuvo Gabriela de participar en causas justas, porque recordemos que ella era justamente cónsul, representante de un gobierno que era el que estaba persiguiendo a Neruda. Entonces, esas anécdotas, digamos, esa historia está reproducida en el libro de Pablo y Matilde. Y la traigo a colación a raíz de la relación entre ellos y antes de hablar del segundo libro que es sobre Gabriela Mistral. Enrique, ¿quieres decir algo? Goñi fue acompañado por el arquitecto y escritor Enrique Inda, que entregó valiosos comentarios sobre esta creación literaria, como la relación que tuvo Neruda con el pintor chileno Roberto Mata. Solo agregar algo que también me llamó la atención en el libro, que es el encuentro de Neruda con Mata en un restaurante en Italia. Y lo traigo a colación porque además tú, no yo, pero tú sí, Pepe, conociste a Mata. Sí. Y también ahí hay una relación Mata-Gabriela Mistral, que es bastante conocida, digamos. Yo por lo menos se la leí a Mata en una entrevista que le hizo Eduardo Carrasco en París, en la cual relata precisamente que Gabriela, enamorado Mata de ella, era un muchacho de 20 y tantos años, recién egresado de arquitectura, se había ido de Italia, y le pide la mano a Gabriela, poco menos le dice que está enamorado de ella, y se arrodilla y le besa la mano, y la Gabriela le dice, ándate a acostarte, mocoso de porquería. Y el tema Neruda Mata, fíjate que es muy poco conocido. Y yo sí conozco un par de cosas al respecto que les quiero agregar por la importancia que tiene Mata. Y es que en realidad a Neruda nunca le gustó la pintura de Mata. Neruda no se especializaba precisamente en ser un gran admirador de las artes visuales. En general, los cuadros que tenía, tanto en las Casas Isla Negra, en la Chascona o la Sebastiana, eran bodegones, naturalezas muertas, cuadros realistas, y los más valiosos eran cuadros que le habían regalado a Neruda. Hay, por ejemplo, el famoso de Diego Rivera, con el retrato en perfil de Matilde, también el de Fernand Léger, y de Antunes, de Carreño, esos cuadros, y Neruda, esto lo leí no sé dónde, no me acuerdo muy bien, una vez que va Neruda al taller de Mata, le gusta mucho un cuadro de Mata, y Mata se lo empieza a explicar. Y Neruda le dice, mira, me gustaba el cuadro más antes que me lo explicara. Y por lo tanto, y Mata, cuando se refiere a Neruda, lo conoció en la embajada, cuando Carlos Morla Lynch era embajador en España, en la época o cónsul, en la época de la Revolución Española, la Guerra Civil. Y ahí Mata, que iba a Madrid, conoce a Neruda, lo encontró refome, lo encontró un señor grande, que no le daba mucha pelota a Mata, que lo miraba como un cabro chico, y que era muy poco expresivo, muy poco comunicativo Neruda, y a Mata le llamó mucho la atención que estuviera acompañado de su mujer de esa época, la holandesa Egenaar,
y también estaba relacionándose ya con Delia del Carril. Y eso a Mata le llamó mucha atención porque encontraba que Delia del Carril era muy mayor y podía haber sido tía de él. Y lo otro que quería agregar es que para los 50 años de la celebración de la primera edición del de los versos del Capitán, la Fundación Neruda hizo una caja con la reproducción facsimilar de todos los manuscritos de los poemas de los versos del Capitán. Y es muy bonito y muy curioso porque esos poemas estaban escritos en papeles, por ejemplo, con membrete de un hotel, en servilletas, en pequeños papeles, todos muy distintos, de distinto tamaño, de distintos colores. Entonces, y Matilde los fue guardando en una cajita que tú mencionas, una caja celeste, y la Fundación para los 50 años, reitero, de la edición, de la primera edición de los versos del Capitán, cuando tú hiciste la reproducción facsimilar, hizo esta caja y donde se reproduce facsimilarmente todos esos manuscritos originales que se conservan en la Fundación, en la biblioteca que pertenecían a Matilde. Eso quería agregar sobre los versos del Capitán y sobre tu libro. Efectivamente, yo tuve la fortuna, yo diría lo siguiente: si uno es un hombre afortunado en la vida, tendrá acceso a poder conocer un genio. Y yo creo que yo fui muy afortunado en poder conocer a Mata. Y lo conocí bastante en sus últimos años de vida, a tal nivel que me declaró muy poéticamente su último nuevo amigo, textual. Si te declaro mi último nuevo amigo, ya lo conocí en sus últimos años de vida hasta su muerte. Y él me contó su relación con Neruda, que la puedo profundizar en otra ocasión, porque él efectivamente también lo quería mucho. De hecho, a su hijo mayor, no al mayor, al segundo, al hijo de la italiana, le puso Pablo, por Pablo Neruda. Entonces, había una relación muy intensa entre los dos, de respeto y de distancia al mismo tiempo, porque eran personalidades muy distintas, muy distintas. Mata era más anarquista, yo diría, que lo estructurado que era en ese aspecto político Neruda. Yo había pensado hacer una trilogía incluso, Neruda, Gabriela y lo que yo llamo nuestro premio Nobel de la pintura, si es que existiera, que es Mata. Vamos a ver si todavía me queda tiempo para hacerlo más adelante. Pero bueno. Otro antecedente poco conocido versa sobre las dificultades de Neruda para obtener el Nobel, que encierra muchos misterios que serán develados próximamente con la apertura de actas reservadas. Cumplirse los 50 años de la entrega del Nobel, por lo que Pepe me había contado, se pueden reabrir las actas de cómo fue precisamente la discusión interna dentro del comité que otorga el premio Nobel para otorgárselo a Neruda. Es muy poco lo que se sabe al respecto, porque se guardan todas esas cosas con un tremendo secreto y hay una rigurosidad enorme en no hacer comentarios ni antes de que se entrega, y después ya esas actas quedan absolutamente cerradas y se abren 50 años después, o sea, correspondería a fines de este año que pudiéramos tener acceso a esas actas, tal como tuvo acceso Pepe a las actas de la otorgación del premio a Gabriela Mistral. Y lo único que sabemos es que no sé, por ejemplo, quiénes compitieron con Neruda. No creo que hayan sido del fuste de los que acaba de nombrar Pepe, que son los que compitieron con Gabriela Mistral. Pero habría bastante curiosidad para saber quiénes fueron los competidores de él. Pero lo que sí se sabe es que Neruda, al igual que cuando se le otorga, se le autoriza al Senado a que sea embajador de Chile en Francia, el año 71, él mismo relata en sus memorias que ganó apenas, porque hubo muchos que votaron en contra de que él fuera embajador de Chile en Francia. Y lo que sí se sabe de la entrega del Nobel
es que en el comité que decía el Nobel, pudo ganar Neruda también por muy poco, porque se abstuvieron los que durante muchos años se habían opuesto a darle el Nobel a Neruda. Se hablaba de que Neruda podría haber ganado el Nobel el año 63, 64, siempre se fue especulando año tras año si se le otorgaba o no el premio en ese momento, y pudo ganar por la abstención de aquellos que durante todos esos años sistemáticamente se habían negado a aprobar de darle el premio a Neruda, fundamentalmente y obviamente por su militancia en el Partido Comunista. Eso quería agregar solamente. Así es. Te diré que algunos los tengo identificados. Sí, efectivamente, lo que tú dices, los 50 años, yo ya conversé con la Fundación Nobel, pues, me hice amigo de todo el mundo ahí, para tener acceso a los archivos, para conocer todos esos chismes. A lo mejor sale otra novela allí. Yo tengo una versión extraordinariamente rica del discurso de Estocolmo de Alberto Talone, en Italia, el gran amigo de Pablo, donde está la famosa foto de la máquina de ferrocarril. Este es del año 72, que me la regaló la familia Talone, porque ya Alberto Talone estaba fallecido. Una edición maravillosa. Efectivamente, claro, tienes toda la razón respecto a los 50 años de Neruda. Ahí hay que hacer algo muy importante. Ahí se van a abrir los archivos y se va a conocer todas esas verdades. Es muy cierto lo que tú dices. Yo hablé con alguna gente que estuvo en el proceso, un español que participó muy directamente, Paco Uris, no sé si lo has conocido, que acompañó a Artur Lundqvist. Artur Lundqvist fue el gran académico sueco que peleó durante muchos años para que Neruda recibiera el Nobel. Era miembro de la academia, era poeta, él estuvo en Chile un par de veces. También no lo conocí porque falleció hace mucho tiempo. Y él fue el gran Aladid. Y al lado de este Aladid estaba este Paco Uris, que era traductor en ese momento y que tradujo también muchos poemas de Neruda al sueco con Artur Lundqvist y otros autores. Sí, ahí hay una historia exquisita, muy rica. La exposición siguió con el libro Gabriela Camino a la Eternidad, novela que próximamente será publicada en México, que devela varios aspectos poco conocidos de la vida de la poeta. Yendo a Gabriela, efectivamente Gabriela fue un personaje extraordinariamente extraordinario. Perdóneme que sea redundante en señalarlo así. Gabriela tuvo todas las condiciones para ser una persona más en la vida y para haberse perdido su genialidad. Por sus características, familia pobre, que si yo vivía ahí en un pueblo chico, que en esa época había sido 4 casas, digamos, en el norte, medio metida en el desierto. Ella hace todos intentos de estudiar y siempre la rechazaban por una u otra razón. La expulsan de la escuela, siendo chiquita, de 12 años, 11 años, por allí. Sufre el bullying de sus compañeras de curso. De una vida terrible, Gabriela. Realmente una tragedia de muchos aspectos. Pero sale adelante con una fuerza espectacular. Gabriela, ya en la época de Temuco, que hacía mención antes, tenía solo 31 años de edad, ya era conocida mundialmente. Es invitada al año 22, el año siguiente, que conoce a Neftalí Reyes, es invitada a México a esa famosa reforma, de la primera reforma de la Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana concluye el 17, y el año 22 inician una tremenda reforma educacional en la cual es invitada especial a trabajar, y se queda durante largo tiempo Gabriela. Gabriela es adorada en México, yo diría que hasta es más conocida que en Chile, en muchos aspectos. Bueno, Gabriela, el año 45 era cónsul de Chile en Río, y fue propuesta al Nobel el año 39. La historia ya del camino de Gabriela al Nobel es extraordinariamente particular, porque ya el año 25 y el año 28, digo bien,
hay dos diplomáticos chilenos que desde Estocolmo proponen al Ministerio de Relaciones de la época que Gabriela podría aspirar al premio Nobel. El año 39 hay nuevamente, perdón, 33 hay una nueva propuesta de un escritor chileno que escribe La Divina Gabriela, que se llama, ya me acordaré, bueno, ya me acuerdo, Virgilio Figueroa, que también el año 33 hace una propuesta. Todo esto, por distintas razones, no cuajan en ningún momento. Pero el año 39, finalmente, una escritora ecuatoriana, amiga de Gabriela, que se llamaba Adelaida Velasco Galdós, toma la iniciativa y le escribe al presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, que recuerden que don Pedro Aguirre era profesor primario, después estudió leyes, se dedicó a la política, y tenía una relación muy intensa con Gabriela. Pedro fue una suerte de protector de Gabriela en distintas etapas de la vida. De hecho, sus primeros nombramientos oficiales en el Ministerio de Educación los hace siendo don Pedro Aguirre ministro de Educación. Lo recibe Gabriela, perdón, porque recordemos que Gabriela nunca pudo estudiar para ser profesora. Ella convalidó sus trabajos y sus experiencias, y después la Universidad de Chile le da el título de profesora, pero ella formalmente nunca pasó por una escuela normal o por la universidad, digamos. Bueno, en esa época había escuelas normales para hacer, siempre quiso ser profesora. Entonces, era una cosa muy extraña esta persona que no tenía formación formal y que tenía tanto éxito en todos los ámbitos de la vida. Bueno, el proceso se inicia del camino de ella al Nobel el año 39, cuando don Pedro toma esto como una cosa personal, instruye al ministro de Relaciones Exteriores de la época y al ministro de Educación, los reúne y le dice, señores, una instrucción es que se trabaje para que Gabriela Mistral obtenga el Premio Nobel de Literatura. Y se ponen a trabajar, y hay una anécdota ahí muy personal, que hago una mención nomás. El ministro de Relaciones de Educación se llamaba Rudecindo Ortega, el de Relaciones Exteriores se llamaba Abraham Ortega, no tenían nada que ver entre ellos familiarmente, pero sí tenían algo muy importante en común. Los dos habían sido alumnos del Liceo de Concepción, y esto es una cosa extraordinariamente importante para un penquista como yo. Bueno, ellos toman esta misión y lo primero que se dan cuenta es que Gabriela, estamos hablando del año 39, solo estaba en, algunos poemas de ella estaban traducidos al inglés, que se habían publicado hasta ese momento en Nueva York. No existía Gabriela en francés ni ningún otro idioma. En esa época el francés era el idioma más importante de la cultura, de la diplomacia, en fin, y decide el gobierno hacer una publicación en Francia. Entonces encarga a la embajada, al embajador de Chile en Francia en ese momento, que curiosamente es Gabriel González Videla, que se encargue de hacer esta traducción, o sea, contratar la traducción y la publicación. Esto termina el año 40, está lista la traducción, incluso con un prólogo de Paul Valéry, que era un poeta francés a quien Gabriela conocía y que no quería. Habían coincidido ellos a comienzos de los años 30 en París, cuando Gabriela era representante de Chile y Paul Valéry del gobierno francés en una institución que se llamaba Instituto de Propiedad Intelectual en aquel momento, y no habían empatizado. Según Gabriela, Paul Valéry era muy vanidoso, pero sobre todo no hablaba español, y por lo tanto, ¿cómo iba a prologar, cómo iba a presentar su obra al público francés sin manejar el español? Ella se opone, pero finalmente se impone las circunstancias y el libro queda listo el año 40. Bueno, pero ya estaban los alemanes ocupando París y se suspenden todas las publicaciones hasta, de hecho el libro fue publicado después de que Gabriela recibió el Nobel. Pero se presenta la candidatura el año 40, por primera vez entonces, llega a la Academia y al Comité Nobel, porque esto funciona así, la Academia sueca tiene 18 miembros, y de ahí hay un comité de 5 personas que conforman el Comité Nobel. Ese es el comité que corta el queso, digamos. Ellos son los que toman las decisiones y la Academia simplemente ratifica lo que ellos hagan. Bueno, lo primero que me llamó la atención revisando los archivos de la Academia Nobel y del Comité Nobel, de la Academia Sueca y del Comité Nobel, era que ya el año 40, recién presentada la candidatura, entra en la lista corta. Ellos reciben más o menos unas 30, 40 candidaturas
que pasan el primer sedazo y de ahí sacan 5 o 6 nombres, no más, que los trabajan durante un año más o menos para designar el ganador del premio Nobel. Y ya en la primera pasada, digamos, Gabriela entra a la lista corta. Esto es casi inexplicable. Ella no estaba traducida, salvo algunos poemas al inglés, como recordaba, pero había un par de escritores que eran miembros de la Academia Nobel, que sí manejaban mucho la obra de Gabriela y se encargaron de difundirlo. De hecho, uno de ellos después publica los primeros poemas en sueco el año 41, y había además un funcionario de la Academia Sueca, que era una especie de advisor, que le encargaban estas tareas difíciles. Este personaje sabía mucho español y conocía a la Gabriela y hizo 2 informes que también tuve acceso extraordinarios en favor de la candidatura de Gabriela. Estas cosas empezaron a abrir el camino. Bueno, el mismo año 40 el premio Nobel se suspende por decisión de la Casa Real y de la Academia Nobel por la guerra, y se reinicia el año 45, la entrega de los Nobeles. Pero el Comité Nobel siguió trabajando todos los años, 41, 42, etc. Y en cada año, Gabriela siempre estaba en el grupo final. Siempre llegaba al grupo final. Siempre estaba presente. Finalmente, el año 45, se toma la decisión en septiembre, pero se comunica en noviembre, y en la cual Gabriela gana ese premio. Ahí quiero hacer 2 o 3 puntos en especial. Me detengo allí. En noviembre del 45, que es cuando, el 15 de noviembre, que es cuando se da la publicidad de la noticia, Gabriela vivía un periodo de depresión tremenda. Su gran amigo, Stefan Zweig, judío, que había huido de Europa, primero a Buenos Aires, después a Montevideo, y finalmente se había ido a vivir a Petrópolis, eran vecinos prácticamente con Gabriela, se suicidó con su señora a comienzos del año 42 por su depresión respecto a la persecución de sus familiares, amigos que estaban matando en los campos de concentración. Eso fue un gran golpe para Gabriela, y un año después se suicida su sobrino, Jin Jin, ahí en Petrópolis. Entonces ella vivía una situación de depresión tremenda. Hay incluso algunas partes en que ella cuenta que, dice textualmente, después del suicidio de su sobrino, anduve loca por el mundo durante semanas. O sea, realmente ella después se reconoce que había perdido la razón. Bueno, en esas circunstancias ella estaba bastante desinteresada de todo lo que ocurría en torno a ella, y de repente, pues, ella sabía que la habían puesto de candidata naturalmente, pero no estaba tan al tanto de lo que estaba pasando. Además, se había suspendido la entrega del Nobel durante varios años, y de repente un día jueves 15 de noviembre, en su casa, en Río, escucha en la radio, en las noticias, así se entera de que ella ha ganado el premio Nobel. Ella viaja 2 días después, en barco, desde Río de Janeiro a Gotemburgo. Ella odiaba los aviones y prefirió viajar en barco. Eran 22 días de viaje. Llega a Gotemburgo, ya la travesía esa es muy importante para ella. Tuvo acceso incluso a la gente que fue en ese viaje, desde el capitán, todos sus nombres, sus fichas y todos los datos de los viajes del barco, todas las anécdotas que va anotando en el bitácora, como dicen los marinos, el capitán del barco, y llega a Gotemburgo, y de ahí viaja a Estocolmo en tren. O sea, se demora 23 días desde el momento que se embarca en Río hasta llegar a Estocolmo el 9 de diciembre. El Nobel se entrega siempre los 10 de diciembre, el día siguiente es la ceremonia de entrega. Ella se queda 28 días en Suecia. Entonces allí, juntando todos estos elementos, dije, aquí hay un material fantástico. Me puse a investigar en Suecia, en la prensa sueca, día a día, y como ella todos los días tenía 1, 2, 3 actividades públicas, ella fue una superwoman. Era impresionante, donde iba, se llenaban los auditorios. Por ejemplo, el movimiento feminista sueco le invita a una reunión que la iban a hacer en una sala de reuniones normal, y tiene que cambiarse a un gimnasio porque era mucha la gente que quería estar con Gabriela. Donde iba, Gabriela se llenaba, era una superstar que andaba circulando por Suecia durante 28 días. Y todo esto estaba en la prensa. Entonces yo recogí día a día lo que ella fue haciendo, lo que iba diciendo, además,
en cada una de estas ocasiones, porque están registrados en la prensa allí, y eso no se conoce en Chile. Es absolutamente inédito en Chile. Las cosas que ella dijo allá, que fueron muchas y muy interesantes, tuvo una serie de reuniones que sería imposible enumerar acá, pero imagínense, todos los días, 1, 2 o 3 reuniones públicas. Encontró no solo a los reyes, a primeros ministros, encontró a la creme de la cultura sueca, tuvo acceso al mundo feminista, al sistema educacional. Ella se empapó al sistema educacional sueco y se interesó mucho por la sociedad sueca. De hecho, a su salida al término de la visita, ella forma el primer instituto chileno sueco de cultura, donde ella era la vicepresidenta. Ahora se ha recreado esto años atrás por iniciativa de algunos suecos, y que tiene también una sucursal en Chile. Pero eso fue iniciativa de Gabriela Mistral, por su amor que le nació hacia ese país. Entonces, todo eso se recoge por fuentes primerísimas. Tuve acceso, como digo, a las actas de reuniones del Comité Nobel, que son bastante breves las notas que ellos hacían en esa época, por lo menos, que además tienen 50 años de resguardo que no se pueden dar a conocer, a los archivos más interesantes que se podían encontrar, la revista literaria donde se discutía sobre la poesía de Gabriela, donde se la presentaba, en fin, y todo esto se va siendo recogido en la novela, pero además hago que Gabriela reflexione sobre su vida, porque lo importante de Gabriela, que no la conocemos, es impresionante lo ignorante que somos de Gabriela. Yo mismo, antes de meterme en esta aventura, sabía poquísimo, casi nada. Es una mujer absolutamente espectacular. Ya el hecho de ganar el Nobel el 45, veamos los competidores que tuvo. O sea, no fue que llegó Gabriela y no había nadie más a los lados compitiéndole, no. Sus competidores fue alguien como Paul Valéry, este mismo señor que le prologó la edición francesa, que eran gente como Hermann Hesse, que de hecho gana el Nobel el año siguiente, el año 46, o André Gide, que gana el Nobel el 47, o Thomas Eliot, que gana el Nobel el 48. Todos esos compitieron con Gabriela, y Gabriela les ganó. Sí, es una hazaña lo que ocurrió con Gabriela que no sabemos. Y la otra hazaña de Gabriela es lo que mencionaba recién, desde el origen que ella tiene, absolutamente marginal, socialmente, educacionalmente, llega a ser la mujer más importante de la historia de Chile. O sea, realmente es un personaje en sí, francamente, único, espectacular. Entonces, lo que yo quiero relatar en la novela es no solo la poeta, sino la educadora, la internacionalista, la feminista, la indigenista, la Gabriela que se preocupa por el pueblo palestino y por el pueblo judío. De hecho, tiene un poema muy lindo sobre Israel. La Gabriela antifascista y demócrata. Gabriela fue esencialmente un personaje muy político, en el mejor sentido de la palabra. Nunca militó en ningún grupo, pero siempre fue muy comprometida con las buenas causas, con las mejores causas de la humanidad. Esa es la Gabriela que trato de retratar en este libro, que aún es inédito. Lamentablemente la pandemia nos tiene muchas editoriales bastante complicadas, y es desgraciadamente el caso. Están todavía en trabajo de edición y no tengo fecha, lamentablemente, para esto. Entonces, esto es una suerte de prepresentación y más bien contarle el sentido y la metodología usada en esa ocasión. Entonces, la novela termina el día 4 de enero del 46, y es cuando Gabriela, esta vez en avión, ya invitada por los gobiernos de Francia, de Italia, de Gran Bretaña, etcétera, toma el avión desde Estocolmo hacia París. Y en ese momento, yo digo, ella va camino a la eternidad. Gracias. Bueno, sobre Gabriela podríamos decir mucho más. No sé, Norma, si quieres hacer algún comentario. Sí, leer algunos comentarios. Por ejemplo, está presente el embajador de Chile en Costa Rica, Óscar Alcamán, y dice, muy interesante y entretenido, Pepe. Nosotros acá en Costa Rica estamos itinerando en distintas ciudades la exposición Gabriela Mistral, hija de un pueblo nuevo, organizada por los 75 años de la entrega del Nobel. Ello pese a la pandemia. Ojalá podamos hacer lo mismo con Neruda por los 50 años de su Nobel.
Karina dice, tremenda mujer Gabriela, se me erizan los pelos cada vez que lo oigo. O leo de ella y concuerdo contigo, José, lejos la mujer más importante de Chile. Patricia Escobar dice, qué interesantes historias, Pepe, y qué entretenido eres para contarlas. Inga Holmgren, esperamos muy atentos el lanzamiento del libro de Gabriela, muy interesante, gracias. Esos son algunos de los muchos comentarios que te han enviado. Hace un comentario, dice, lo interesante es que cuando Gabriela recibe el Nobel, ella aún no podía votar en Chile. Así es, muy cierto. Claro, donde la mujer no tenía derecho a voto en Chile. Consuelo Ripolles dice, gracias Pepe por las historias de Gabriela tan poco valorada en este Chile desagradecido. Y en ese sentido transmito los agradecimientos del señor Franco Bersovich, presidente del Puerto San Antonio y fundador del Museo del Libro del Mar. Muchas gracias a todos por haber asistido. Realmente un honor para mí haber conversado sobre una publicación que todavía no ha nacido, pero que está, espero, entrando al horno. Ya les invitaremos a la presentación del libro. Espero que la pandemia nos permita que salga pronto. Muchísimas gracias a todos.